Bueno, comenzamos, si les parece. Es el turno de la filosofía del derecho y me agrada, me complace mucho presentar a mi querido colega y amigo Pablo de Lora, que enseña, catedrático acreditado de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo presentaría a Pablo, no hacemos aquí exposiciones extensas del currículo, de los currículos de nuestros ponentes, sino un pequeño comentario introductorio nada más. Y a mí se me ocurre una clasificación de los juristas teóricos o de los profesores de derecho. De cualquier rama y en particular también de filosofía del derecho. Hay juristas, hay profesores de interiores y hay profesores de frontera. Los hay que con todo el mérito y el esfuerzo cultivan el paradigma establecido y los temas consolidados, y está muy bien y es necesario. Son los que siembran la finca y la aran, manteniéndose siempre dentro del fondo heredado. Y hay profesores que andan siempre peleando en las fronteras y tratando de ampliar los espacios, de conquistar nuevos territorios para la reflexión jurídica. Todos son muy necesarios, desde luego, pero a mí me agradan mucho esos juristas fronterizos, es decir, esos que siempre están buscando el tema nuevo, el problema poco tratado, la cuestión no suficientemente meditada, y que de vez en cuando, desde la teoría del derecho más estricta y con el saber jurídico mejor, pues hacen incursiones en países vecinos que muchas veces reaccionan con virulencia ante ese tipo de invasiones. En el caso de la filosofía del derecho son los que lo mismo hacen teoría de la norma, que mañana se van al terreno de la ética o la metaética, o que se pasan, como se dice ahora, incursionan de noche en la filosofía política y traen siempre nuevos temas, nuevas preocupaciones, nuevas teorías que renuevan el estándar o los temas a los que en común nos dedicamos. Para mí, Pablo de Lora es un caso claro de teórico de fronteras, y se lo acredito con un dato reciente. Acaba de publicar un libro que les recomiendo vivamente y que se titula Lo sexual es político y jurídico. Imagínense, solo por el título, su capacidad y su inclinación a meterse en problemas. Creo que hoy aquí a lo mejor se complica la vida también. A mí me gustaría mucho que así fuera, y disfruten de su gran capacidad para retar, para romper esquemas, para plantear nuevos desafíos y para inquietar a los bien pensantes, que antaño eran conservadores y hoy muchas veces se revisten de progresistas. Gracias, Pablo, por estar aquí una vez más. Estás en tu casa y muchas gracias, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta generosísima presentación que me coloca el listón en un lugar, en una frontera a la que no sé si voy a poder realmente llegar. Yo, para empezar, tengo que confesarles que estoy muy honrado por esta invitación a intervenir en un foro con colegas tan reputados, después de un profesor tan, en fin, prestigioso y conocido como el profesor Schunemann. Yo tengo un poco la sensación, y perdónenme la imagen taurina, que no debería ser algo que yo, en fin, cultivara demasiado por mis trabajos sobre estos temas de los animales, pero tengo un poco la sensación de ser el bombero torero después de que haya toreado Curro Romero, uno de estos grandes maestros. Así que en esa condición un poco de, en fin, subalterno, voy a tratar de prolongar, espero que de manera complementaria más que muy redundante,
las cuestiones que ya de esa manera tan precisa y magistral ha desarrollado el ponente anterior. Yo, en fin, quiero, antes de abordar el texto, quiero decir también que este texto, y en general esa labor que yo trato de desarrollar y que con tanta caridad y benevolencia ha descrito Juan Antonio García Amado, tiene una deuda con algunas personas en concreto de la Academia Española que a mí me han influido extraordinariamente para tratar de ser ese filósofo del derecho fronterizo, porque ellos me parece que son también pensadores de frontera y de interior y de lo que haga falta. Y esas personas están hoy aquí, con lo cual mi compromiso es todavía mayor. Uno es ciertamente Juan Antonio, al que yo siempre leo con absoluta devoción y muchas veces con mucha sonrisa, cuando no carcajada, por su inteligencia, pero también por su sentido del humor. Otra persona es Manolo Atienza, que está aquí en primera fila, a quien conozco hace también muchos años y cuyo magisterio ha sido enormemente influyente. Y otra persona es Fernando Molina, que es también un teórico del derecho, además de un extraordinario penalista y del que siempre aprendo. Y los menciono, entre otras razones, porque van a ver enseguida que yo les traigo aquí al retortero, con un afán de mostrar lo que ellos mismos y tan brillantemente han dicho en relación con la cuestión que hoy abordamos, y bueno, también como una manera de rendirles tributo. Hay muchas otras personas que veo por aquí, que conozco bien y a las que, en fin, no menciono simplemente para no alargar este primer alegato. Mi pretensión es más bien modesta. Yo voy a tratar de presentar algunos elementos para la discusión de los dilemas trágicos y el derecho penal, o qué relación hay entre estas dos categorías o grandes campos de la reflexión filosófico-jurídica. Y como decía, voy a repetir algunas de las cuestiones que ya se han tratado. Tal vez aporte una perspectiva un tanto distinta, como filósofo del derecho, esa es mi formación, como se ha dicho, y bueno, espero que esa perspectiva enriquezca y sobre todo invite al debate posterior. Mi título para la mayoría de ustedes habrá sido inmediatamente reconocible como un guiño a uno de los que se considera grandes filósofos políticos del siglo XX, que es Jerry Cohen, que tiene este célebre libro que se titula Si eres igualitarista, ¿cómo eres tan rico?, que a su vez era un guiño, no sé si un guiño, en fin, cierto poner el palo en las ruedas de la bicicleta a Ronald Dworkin. Entonces, de ahí lo de si hay casos trágicos en derecho penal, ¿cómo puede ser tan positivista? Yo voy a leer un texto en aras a mi propio control y no dispersarme demasiado, y también a la precisión. Un seminario de Derecho Penal y Filosofía del Derecho con penalistas y filósofos analíticos no permite ni media frivolidad conceptual, así que mejor leo lo que buenamente puedo escribir. No acostumbro a hacerlo, no me gusta, pero me parece que es, bueno, en esta ocasión lo mejor. Y ese texto, que espero leer en unos 25 o 30 minutos, tiene tres momentos. Hay un primer conjunto de consideraciones preliminares que voy a tratar, y una cierta radiografía de los casos trágicos y del contexto de la discusión sobre los casos trágicos, que espero sea complementaria a las muy pertinentes observaciones que hizo en la ponencia anterior el profesor Schunemann. Luego voy a hablar de casos trágicos y derecho penal, y concretamente me voy a referir a dos supuestos de entre los muchos posibles. Uno es al supuesto, al caso de una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de los años 90, la sentencia del Tribunal Constitucional 67/98, es un recurso de amparo sobre un caso de delito de abandono de familia, de acuerdo con el entonces vigente Código Penal, y luego, claro, pues voy a hablar de la tortura. Y bueno, finalmente esbozaré un apunte, ni siquiera una modestísima conclusión. Bueno. Cuando uno piensa en casos trágicos,
acuden a la mente esos supuestos, creo que se me oye, ¿no? Esos supuestos que en filosofía moral se conocen como ética del bote salvavidas. Es decir, por un lado, esas situaciones dilemáticas sobre el sacrificio de bienes importantes para los individuos en condiciones de escasez, al modo en el que Calabresi y Bobbitt lo teorizaron en su obra clásica, Tragic Choices, o bien, en segundo lugar, escenarios en los que se calibra el alcance de nuestro compromiso con ciertas prohibiciones absolutas de conducta, a la manera en la que hizo célebre, o al menos yo así lo pensaba hasta hace una hora, Philippa Foot con su legendario Trolley Case, que tendré que revisar si es que no es realmente original de ella, sino de Belfeld, tal y como se ha apuntado por el profesor Schunemann. Decía su célebre caso del tranvía y la ingente exégesis que lo siguió a manos de Judith Jarvis Thomson, Frances Cam, más recientemente, y otros muchos cultivadores de la ética normativa. ¿De qué manera nos hacen pensar sobre el derecho y su aplicación estos casos trágicos? De acuerdo con una teoría de la argumentación jurídica muy conocida y consolidada y muy discutida, ayer mismo por la tarde, la distinción entre casos fáciles y difíciles marcaría una diferencia en el tipo de actividad que debe desarrollar el aplicador del derecho. Así, en los casos fáciles, la decisión está completamente controlada por reglas, es decir, para resolver, los jueces no precisan más que de una operación subsuntiva. Los casos difíciles, en cambio, serían aquellos en los que necesariamente hemos de recurrir a la ponderación para sopesar entre bienes o valores en conflicto. En principio, ello no tiene nada que ver con la dificultad moral del asunto. Habría casos jurídicamente difíciles, pero moralmente fáciles, y casos jurídicamente fáciles, pero moralmente difíciles. En el célebre supuesto de la menor de edad Gabriela, una joven de 17 años, cuya bebé Verónica precisaba de un trasplante hepático para sobrevivir, una mera y única subsunción permitía llegar a la conclusión de que a Gabriela, la madre menor de edad, el derecho español le prohibía ser donante de vivo. De acuerdo con la legislación vigente en materia de trasplantes, la donación de vivo exige la mayoría de edad del donante, sin que hubiera excepción alguna prevista relativa a lo próxima que estaba la mayoría de edad de la posible donante, ni al estrechísimo, el más estrecho vínculo que uno puede concebir entre donante y receptor, ser la hija de la donante. La dificultad que cualquier juez encargado de resolver el caso puede tener parece más bien de naturaleza moral. ¿Cómo dejar morir a ese bebé si resulta que su única alternativa es que su madre menor de edad le done? Distinta esa dificultad, creo yo, de la que afrontaría si tuviera que decidir, por ejemplo, cuándo corresponde convocar elecciones generales de acuerdo con la legislación española, si, tal y como establece el artículo 99.5 de la Constitución, tal cosa debe hacerse transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura y resultase que ningún candidato se ha presentado para obtener la confianza del Congreso. ¿Cómo fijar el inicio del plazo? O distinta también esa dificultad al fin de aquellos supuestos en los que hay 2 normas de igual rango que colisionan, como son los típicos supuestos de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, o tantos otros choques entre derechos o principios constitucionales. Esta distinción entre casos fáciles y difíciles, constitutiva del positivismo jurídico, según un conocido teórico del derecho, Andrei Marmor, y la correspondiente necesidad de ponderar antes de subsumir cuando nos las vemos ante un caso difícil, sigue siendo objeto de una persistente discusión entre los teóricos del derecho y la argumentación jurídica. Y además es una distinción que ha sido recientemente matizada, o que viene siendo matizada, como algo no necesariamente dicotómico por Manuel Atienza. Se cuestiona qué cosa sea exactamente ponderar, si no se tratará de una operación siempre subjetiva, como ha dicho el profesor García Amado, la de calibrar a ojo de buen cubero, en ausencia de un patrón y métricas compartidas. Pero de manera tendencialmente más devastadora, dicen los críticos, si no ocurrirá que el recurso a la ponderación es incontrolable, siempre discrecional para el aplicador del derecho, pues no hay forma de distinguir estructuralmente entre reglas y principios.
Fíjense, de hecho, en este sentido, que antes he sostenido, quizá muy alegremente, que de acuerdo con el derecho español, la prohibición de donar de vivo de un menor es un caso fácil y que su solución solo exige subsumir los hechos del supuesto en una regla que no incluye excepciones. En realidad, el caso fácil pudiera no ser tan fácil. Así, señala Atienza, que incluso en los casos prima facie fáciles, nos encontramos con los principios en la trastienda, ya que la subsunción no es un puro asunto de obediencia a las reglas. En consecuencia, un caso es fácil cuando la subsunción de determinados hechos a la luz del sistema de principios o justificaciones subyacentes no resulta controvertible. Y probablemente, en el caso de la menor Gabriela, sí que era más controvertible de lo aparente. De hecho, una descripción de la pretensión de la madre de Gabriela, o sea, la abuela de la bebé, la madre de la menor, abuela de la bebé, una descripción de esa pretensión más genérica, algo así como que a mi hija, solicito que a mi hija se le practique una intervención corporal en su cuerpo, sin propósito salvador o curativo propio, permitiría huir del formalismo de la regla. Y, por analogía con el procedimiento de esterilización de menores, que se autorice por el juez en un expediente de jurisdicción voluntaria esa donación de vivo. Así lo hizo, de hecho, la juez de instrucción de Sevilla, mediante auto de 18 de octubre, he perdido el año, pero sin causar controversia jurídica alguna en la comunidad relevante, al menos hasta donde mis noticias llegan. Pero lo hubiera hecho también esta juez si la donación de vivo no hubiera sido para salvar a su hija, sino a un tercero ajeno al círculo familiar. Casos trágicos y derecho. Me interesaba apuntar el recordatorio de esta polémica no agotada y probablemente inagotable, no para profundizar o lidiar en la misma, sino para ubicar en este contexto la existencia y consecuencias jurídicas de los llamados casos trágicos. De ellos, para empezar, como ha hecho también el profesor Schunemann, se han predicado rasgos diversos, no siempre coincidentes ni compatibles. Se ha dicho, por ejemplo, que su resolución no es racional, porque se trata de supuestos de empate entre bienes o valores en conflicto que aparecen como inderrotables. Pero esta es una concepción, a mi juicio, equivocada, pues si hubiera empate genuino, estaríamos ante un supuesto de justicia procesal pura, de acuerdo con la terminología de Rawls, y sin embargo, en los paradigmáticos casos trágicos, o al menos aquellos que se entiende como tales, no nos parece que dé igual cualquier solución, o que ésta pueda ser el resultado del puro sorteo, sino que hay que dar razones del sacrificio. Tomemos el célebre caso del naufragio del barco William Brown y el subsiguiente juicio a los marineros que arrojaron a varios pasajeros por la borda, los arrojaron de los botes salvavidas para lograr salvarse ellos, el capitán y los marineros. Es el célebre caso de United States versus Holmes, que se decidió en 1842. Dado que todas las opciones son malas, o se trata de bienes inconmensurables, podríamos haber decidido arrojar al cocinero porque es negro, cosa que, por cierto, se apunta varias veces en la sentencia. Uno no sabe muy bien a cuenta de qué, o más bien sí. Para Ruth Chan, una autora, una filósofa que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones, el sorteo o el azar es la forma de elegir cuando las alternativas son igualmente buenas. Pero no es ese el supuesto de las elecciones trágicas, ya que se trata de opciones que no son igualmente buenas. Y es que, como señala García Amado, Juan Antonio, tanto en los casos trágicos como en los difíciles, nos empeñamos en concebir, o algunos se empeñan en concebir la elección entre bienes, principios o valores como si su dimensión fuera escalar, al modo de algunas magnitudes científicas que son por ello ponderables, genuinamente ponderables. En el caso trágico, además, no cabe decir que una alternativa es mejor que la otra, o que pesa más el principio triunfante, o que es menor el sacrificio del principio derrotado, sino que, como señala Ruth Chan, están en la misma vecindad de valor. Por eso, precisamente, tenemos que dar razones o justificaciones. En los casos trágicos, dice Ruth Chan,
ejercemos precisamente nuestro poder normativo. Un caso trágico implica, al fin, que ninguna decisión deja de suponer un daño, como ha afirmado Manolo Atienza, para algún bien considerado esencial desde el punto de vista jurídico y o moral. En los casos trágicos no hay una respuesta correcta. Bien, si tomamos como criterio para la caracterización del caso trágico algo distinto, algo así como el posible conflicto mayúsculo, interno, que la solución jurídica genera a la conciencia del juez, la existencia de casos trágicos es ubicua y más prevalente, paradójicamente, en aquellos sistemas jurídicos que, como los propios de la democracia constitucional, se encuentran fuertemente moralizados. Así lo ha sostenido Manolo Atienza. Es lo que ocurre, en el ejemplo que él ha usado, con la tragedia de las fronteras, de la emigración. No se puede expulsar a un extranjero del territorio nacional sin atentar contra su dignidad y el principio de igualdad básica de todos los seres humanos. Pero un juez que evita tomar la decisión de la expulsión no podría justificarla en derecho. Esta suerte de sentimiento trágico de la aplicación del derecho, la ocasional injusticia en su aplicación, solo le es asequible precisamente a quienes consideran que para identificar el derecho no hay que recurrir necesariamente a la moral. Y estos son los que, a falta de mejores apellidos, nombramos típica o convencionalmente como positivistas. O dicho de otro modo, al ius naturalista no le alcanza la tragedia, pues siempre vive en el noble sueño de impartir justicia. Así todo, y como han señalado destacados positivistas llamados incluyentes o incorporacionistas, toda esta es una terminología quizá demasiado escolástica, cuando es el propio sistema jurídico el que por incorporación de principios y valores constantemente invita al aplicador a no cegarse con las reglas, resulta un tanto más difícil bloquear la posibilidad de que lidiemos con casos jurídicamente trágicos y no solo con el inexpugnable conflicto vivido entre el dictado del derecho y lo que debiera hacerse, all things morally considered. Uno se inclinaría a pensar que hay un sector del ordenamiento jurídico en el que, por estar tales invitaciones vedadas, es decir, por ser abrumadora si no exclusiva la presencia de reglas y excluido el recurso a la ponderación, los casos jurídicamente trágicos no serían ni siquiera emergentes. Si uno es positivista, en el sentido anteriormente apuntado, no hay casos jurídico-penalmente trágicos. Y voy a tratar de ilustrar esta modestísima tesis, o tal vez enorme provocación, con dos supuestos. La anunciada sentencia del Tribunal Constitucional 67/98, que resuelve un recurso de amparo en un caso de presunta comisión del delito de abandono de familia, y la justificabilidad o excusabilidad de la tortura. Cito: cuando se trata de preceptos penales, esas posibilidades de actuación judicial resultan en muchos casos jurídicamente inviables. De un lado, porque el derecho fundamental al principio de legalidad penal que reconoce el artículo 25.1 de la Constitución española proscribe las interpretaciones analógicas in malam partem de los tipos penales, así como su aplicación extensiva a conductas no previstas expresamente en aquellos al tiempo de ser cometidas. Se infiere así que los órganos judiciales sometidos al imperio de la ley y con especial rigor al principio de legalidad penal, artículo 25.1 de la Constitución, se limitaron a constatar que la conducta denunciada no se encontraba dentro del tipo regulado en el mencionado precepto del Código Penal, dictando consecuentemente la correspondiente sentencia absolutoria. Fin de la cita. Este es el fundamento jurídico sexto, un fragmento de ese fundamento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional. Segunda cita. Nada puede el principio de igualdad, por mucha que fuere su fuerza en sus dimensiones ética y constitucional, contra el principio de legalidad en el ámbito penal, garantía máxima de la libertad de los ciudadanos y freno de los poderes públicos. Fin de la cita. Por si no fuera bastante lo anterior.
Este es un fragmento del voto particular a esa sentencia del magistrado Rafael Mendizábal y de don José Gabaldón. ¿Cuál era la conducta denunciada que no se encontraba en el tipo a la que se refiere el Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico sexto? Pues bien, la prevista en el entonces, 1993, vigente artículo 487 bis del Código Penal, consistente en no satisfacer la obligación económica de alimentos en favor de los hijos, establecida, abro comillas, en procedimiento judicial de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Fin de las comillas. En este caso, siendo cierto que el padre de la menor no abonaba dichos alimentos, no había existido matrimonio ni procedimiento subsiguiente de separación, nulidad o divorcio. Tal y como aducía la recurrente en amparo y reconoce el tribunal, si el propósito del legislador penal al establecer dicho delito era reforzar el interés de los menores en que sus progenitores cumplan sus obligaciones paterno-filiales, la norma era contraria al principio de igualdad por infraincluyente o infrainclusiva, pues deja fuera de su ámbito, sin razón alguna que lo justifique, a los hijos extramatrimoniales. Siendo cierta esta afrenta a la igualdad, el remedio no puede consistir en anular las sentencias absolutorias previas en la instancia o en la apelación. Dichos órganos no pudieron hacer otra cosa: aplicar por analogía el 487 bis in malam partem, bajo la luz de la igualdad, contraviene el principio de legalidad penal que ha de prevalecer, por lo que parece de manera categórica. Una suerte de tragedia jurídica, como el propio Tribunal Constitucional desliza, pero un caso parece jurídicamente claro para los penalistas. Voy con la tortura. En su polémica con Manuel Atienza, una de muchas, o quizá la polémica, Juan Antonio García Amado apelaba precisamente a la prohibición de la tortura, o ha apelado precisamente a la prohibición de la tortura, como una manera de presionar a quienes se resisten a demarcar clara y anticipadamente entre el espacio posible de los supuestos ponderables y los casos necesariamente arreglados y susceptibles de ser resueltos solamente por subsunción. ¿Por qué no sería derrotable en un caso concreto la prohibición de la tortura?, se pregunta García. ¿No lo hubiera sido en el famoso caso del niño Daschner? Daschner creo que era el secuestrador. En Alemania. O en todos aquellos supuestos en los que por aplicación de la tortura preservaríamos bienes o intereses muy valiosos. ¿Por qué no sería ese, el torturar, un supuesto reconducible a la aplicación de la causa de justificación del estado de necesidad, la elección del mal menor? ¿Por qué, en definitiva, la tortura no podría aparecer como el prototípico caso jurídico-penalmente trágico? La prohibición absoluta de la tortura es la restricción deontológica por antonomasia, pues señala que no hay beneficio agregado posible que justifique la vulneración de un derecho tan básico como el de la integridad física, hasta el punto de que, por ejemplo, deberíamos extinguirnos como especie si la alternativa para sobrevivir es matar de la forma más dolorosa posible a todos los niños menores de 10 años. Una extinción por motivos morales defendida por Fernando Molina. Por eso, autores tan conspicuos como él se muestran tan recelosos del estado de necesidad, que es al tiempo un criterio de cierre imprescindible en un ordenamiento penal, pero también una regla peligrosa que podría ser eventualmente usada para justificar, por ejemplo, es un ejemplo suyo también, la donación forzosa de un riñón para salvar a otro. De hecho, la Convención contra la Tortura, a la que ya se ha aludido, prescribe expresamente en su artículo 2 la prohibición de invocar circunstancias excepcionales como justificación. Y el artículo 15 de la Constitución española habla de que el sometimiento a la tortura o a las penas crueles, inhumanas o degradantes no cabe en ningún caso. No deja de ser interesante, esto es un pequeño paréntesis, no deja de ser interesante recordar que estas restricciones categóricas se aplican sobre millones, y son celebradas, sobre millones de ciudadanos que profesan una fe que incorpora el anuncio de que muchos de ellos sufrirán tormentos eternos en la otra vida,
Al menos así reza el catecismo, tal y como he podido consultar esta mañana, que dice, parágrafo 1035, o regla 1035, o como se diga, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Bueno, hay una respuesta fácil, demasiado fácil, como el propio García Amado y otros muchos han acertado a señalar, consistente en apuntar que la tortura es siempre un mal mayor, y que así lo evidenciaría la historia y el hecho de que la ponderación es siempre mucho más compleja de lo asumido en los escenarios hipotéticos en los que la tortura aparecería justificada. Esta es, por ejemplo, la idea que ha defendido Fernando Molina. A mi juicio hay dos experimentos mentales en los que, controlados bien todas las variables que condicionan nuestro juicio, la conclusión de que está justificado torturar es difícilmente resistible. En el primero, se sacrifica la integridad física de alguien para que no resulten sacrificados, en la línea de lo que apuntaba el profesor Luzón, un mayor número de bienes de igual importancia de personas inocentes. Y en el segundo de los supuestos, que pasaré a continuación a describir, se tortura en legítima defensa. Primer experimento. Imaginemos que en el célebre caso del tranvía, en la versión Philippa Foot o Belsen, nuestra acción de mover la palanca, bueno, entiendo que todo el mundo conoce el caso, así que si no en el debate lo podemos especificar. Nuestra acción de mover la palanca no provocará el desvío del tranvía hacia el ramal donde morirá un individuo, salvando así a 5, sino que esa palanca mueve un freno de emergencia que progresivamente desacelera el vehículo hasta detenerlo. Desgraciadamente, cada vez que se acciona el mecanismo, el individuo situado en el ramal de la derecha, incapaz de abandonarla, sufre una descarga dolorosísima. A la primera descarga, el tranvía reduce un tanto su marcha, pero se necesitan un mayor número de frenazos hasta detenerlo del todo, conllevando cada uno de ellos mayores dosis de sufrimiento para quien está en el ramal de la derecha. ¿Estaría justificada esta forma de tortura para salvar a 5 personas de una muerte segura? Parece difícil resistirse a la conclusión de que sí estaría justificada. Pero tal vez, algunos, quizá muchos, estén pensando, esto no es tortura, en realidad. El escenario que se nos presenta omite rasgos muy importantes, que son los que nos preocupan verdaderamente, los que motivan que establezcamos la prohibición absoluta de la tortura. Para empezar, lo abominable de la tortura es que es una forma perversa de ejercer el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado. La tortura impermisible es la que ejercen los servidores públicos, señaladamente la policía o el ejército, y no los ocasionales paseantes belcelianos que se acercan a las vías de los tranvías. En segundo lugar, la tortura preocupante, moralmente devastadora, no es ni el sufrimiento inevitable, pero en el fondo no deseado, ni una coacción mediante el ejercicio de la violencia que pretenda apelar a la racionalidad instrumental del sujeto de tortura. Se trata más bien, y como agudamente ha señalado David Sussman en un artículo muy iluminador de 2005, se trata más bien, decía, de llevar al torturado a una situación crítica en la que su dolor le genera odio hacia sí mismo, repudio por saberse la fuente de su propio sufrimiento. Una manera de, en las palabras de Sussman, experimentarse como indefensa, como una persona indefensa, y al tiempo activamente cómplice de su propio quebranto, a vivir su humanidad, su vulnerabilidad, dolor y sufrimiento como un problema. El cuerpo de la víctima logra expresar la voluntad del que tortura, minando con ello de forma brutal las bases del autorrespeto, el bien primario más importante de todos, de acuerdo con John Rawls, el del disimulo de la ignorancia, o más bien velo de la ignorancia. Son estos supuestos
típicamente la obtención de información mediante el tormento, mediante este tipo de tormento, en los que debemos fijarnos y en los que la prohibición absoluta adquiere todo su sentido. En tercer lugar, pudiera pensarse que en ejemplos como la variante del tranvía que he ideado o en los célebres escenarios del ticking bomb se comparan peras con manzanas, es decir, sufrimientos como la tortura frente a pérdidas de vidas, cuando pudiera ser que lo que efectivamente fuera peor es torturar antes que matar. Aunque esto sea, como ha dicho también Juan Antonio, muy contraintuitivo. Les invito a que reparen entonces en un supuesto, es un supuesto bastante parecido a uno más maquiavélico incluso que ha ideado Juan Antonio, pero que me resulta más sencillo de explicar. Les invito, decía, que reparen en un supuesto sugerido hace algunos años por Jeff McMahon, un filósofo moral muy conocido, un experimento mental más refinado en el que se pretende calibrar si está justificado torturar para obtener información, evitando este problema de falta de homogeneidad. Como decía, ejemplos parecidos también los ha utilizado Juan Antonio García Amado para poner contra las cuerdas a quienes mantienen la asimetría entre la legítima defensa de tercero, mediante la muerte, y la legítima defensa de un tercero mediante la tortura. Imaginen que un grupo terrorista ha secuestrado a un empresario y en vez de colocarle una bomba con temporizador, como desgraciadamente se ha hecho, por cierto, en España, en Cataluña concretamente, hace muchos años, que estallará en un plazo de tiempo si no se aviene a pagar una cantidad de dinero determinada, se valen de un sofisticadísimo robot con forma humana, indistinguible de uno de nosotros, que comenzará a torturarle pasado ese tiempo. Con posterioridad, la policía logra detener al miembro del grupo que ha programado el robot, pero este se resiste a facilitar la ubicación del empresario retenido. Resulta que la policía también cuenta con esta versión del robot torturador, ¿no? Tienen el mismo proveedor. En este supuesto, cabría pensar que si el único medio para obtener la información y evitar la tortura a un inocente es mediante la tortura a un culpable, ese comportamiento está moralmente justificado y cabría aplicar la eximente de legítima defensa de tercero, como ha hecho, por ejemplo, ha defendido entre los penalistas, al menos que yo he podido leer, la profesora Mariona Llobet. Que hay un espacio para la justificación, termino. Que haya un espacio para la justificación moral de la tortura no implica que no haya buenas razones para que el derecho la prohíba categóricamente. Estas razones son, por cierto, de naturaleza consecuencialista, no deontológica. Aunque el dique de contención, frecuentemente se describa como deontológico. En el fondo, como sostuvo también célebremente John Rawls, toda teoría moral seria es consecuencialista. Así se apela a la pendiente resbaladiza, a riesgos, a cálculos mucho más complejos o sofisticados de las rápidas iluminaciones e intuiciones a las que los filósofos morales apresurados nos invitan, que conducen, de acuerdo con este razonamiento, a que a la larga las consecuencias de permitir la tortura acaben siendo peores. Es una ponderación que hemos hecho ex ante para concluir con una regla de prohibición categórica, pero sus razones últimas o de fondo son de carácter consecuencial. Esta es la idea que ha defendido entre nosotros Fernando Molina con la imagen de ese, muy iluminadora, de ese caballo de Troya que introduciríamos en el derecho, o la existencia de determinados arquetipos jurídicos en la terminología que ha empleado Jeremy Waldron. Otros son el habeas corpus, la presunción de inocencia, que arquetipos jurídicos que de ser derrotados arrastrarían al derecho en su conjunto. En el caso de la prohibición absoluta de la tortura, esta sería arquetípica de una peculiar relación entre el derecho y la fuerza. El derecho no es brutal en su despliegue, al menos en un estado que se quiere llamar civilizado. Así todo, creo que el dique de la prohibición absoluta se puede colocar en dos ámbitos que conviene distinguir cuidadosamente. Una cosa es que no debamos regular las excepciones a la tortura porque somos capaces de
porque somos capaces de atisbar supuestos en que estaría moralmente justificada, y otra, que no debamos ex post excusar o justificar al torturador del castigo que le reserva el Código Penal. En cuanto a lo primero, nos repele inventariar las excepciones a la maldad, por decirlo a lo rápido, especificar las condiciones para la tortura legal, como en los célebres memorándums ominosos en los años aquellos de la lucha contra el terrorismo, de la guerra contra el terrorismo, digamos, enarbolada por Estados Unidos. Reclamar precisión para saber si uno incurre en delito fiscal parece cualitativamente diferente a detallar las condiciones bajo las cuales el Estado puede derribar un avión comercial secuestrado que pudiera dirigirse contra la población civil o el número de voltios en la picana. En cuanto a lo segundo, la punición ex post a quienes incumplieron el deber de no torturar, uno podría preguntarse con Juan Antonio García Amado, si la prohibición moral de la tortura no es absoluta, ¿cómo no justificar eximentes o estados de necesidad ex post en algunos casos? Él mismo se manifiesta en relación con la tortura, y le cito, nada partidario de que jurídicamente la cuestión se resuelva a base de ponderar, pues ese camino conduce a lo mismo, a que sean los poderes establecidos, entre ellos el Poder Judicial, los que caso a caso determinen si la tortura es jurídica y constitucionalmente lícita o no. Jurídicamente no puede ni debe caber más que el veto. Fin de la cita. En el mismo sentido se ha manifestado Fernando Molina cuando defiende el efecto oclusivo, que en el caso de la tortura debería operar de manera absoluta, a la manera en la que establece el artículo 2 del Convenio contra la Tortura. La ponderación ya se hizo y no hay excepciones ni indicaciones. García Amado, sin embargo, también ha afirmado que, y vuelvo a citar, seguramente en ellos, en los sistemas jurídicos, hallaríamos eximentes para los torturadores de esos casos, no de cualesquiera otros. Eximentes como la legítima defensa o el estado de necesidad mismamente. Fin de la cita. Pero, ¿no es esto último la operación esencialmente ponderativa que queremos ocluir en todo caso? Cuestión diferente me parece a mí, pero después de lo que he escuchado anteriormente, ahora tengo muchas dudas, es excusar, entender que tal vez no pudieron ser culpables quienes actuaron para salvaguardar mayores bienes de mayor importancia. Como en otro momento el propio García Amado ha sostenido, y le vuelvo a citar, si admitimos que no caben justificaciones sino excusas subjetivas, en realidad estamos dando por buena la naturaleza absoluta de la regla prohibitiva. En el trabajo de Manuel Atienza, que he venido comentando, señala que, a diferencia de los filósofos, los juristas han tendido a rehuir los casos trágicos. Yo, de manera seguramente temeraria, no he querido hacerlo, aceptando su velada invitación a considerarlos. Y muy modestamente, y seguro que también muy temerariamente, querría concluir que en el ámbito de un derecho penal civilizado, la existencia de ciertos arquetipos, el principio de legalidad penal señaladamente y ciertas reglas, la prohibición absoluta de la tortura, el habeas corpus, la presunción de inocencia, impiden la existencia de casos jurídicamente trágicos, porque es precisamente en el ámbito del derecho penal el sector del ordenamiento que se ocupa de usar la fuerza como última ratio, en el sector en el que con más nitidez se dibuja o se debe dibujar la separación conceptual entre el derecho y la moral. Solo un juez penal positivista puede vivir como tragedia el hecho de que moralmente hubiera sido mejor, para el caso concreto, sacrificar derechos o bienes básicos. Muchas gracias. Se confirmó lo que les anticipaba. Ya ven, interesante, atrevido, profundo y retador. Así que, preguntas y... Aquí comenzamos por el profesor Atienza y luego el profesor Diego Luzón. Y después Fernando Molina. Bueno, a mí me ha gustado mucho, Pablo, tu exposición. Creo que estamos de acuerdo, pero en lo que dijiste al final me apareció una cierta duda, que no sé muy bien cuál es. Creo que estamos de acuerdo en el fondo,
Pero primero quisiera decir que, en mi opinión, las tesis de Schienemann son acertadas. Yo creo que tiene toda la razón, que efectivamente, y además tiene toda la razón, en mi opinión también, en decir que no está del lado de la culpabilidad, sino del lado de la antijuridicidad. O sea que, por ejemplo, en el caso famoso del avión, que efectivamente que era lícito, o en el caso de la tortura, aunque él no lo considerase como un caso trágico. Y por cierto, creo que en esto también tiene razón. Yo, en mi opinión, el supuesto de la tortura en sentido estricto no sería tampoco un caso trágico. ¿Por qué digo que no es un caso trágico? Porque claro, si uno se pone a ver cuál es el valor que se está ahí protegiendo. Hay un problema, diríamos, definicional, que entendemos por tortura, que creo que es lo que estaba en el fondo de la discusión con Fernando Molina, con el que yo creo que también me parece que concuerdo. Claro, resulta algo chocante que uno diga que algo es tortura pero está justificado. Entonces, por eso, entonces, a la hora de definir, bueno, si tomamos la definición puramente descriptiva de tortura, causar un daño para lograr una información. En ese sentido, entonces me diría, es tortura. Yo digo, ¿por qué no es un caso trágico? Porque aquí, ¿cuál es el valor? El valor que hay que proteger es no causar a nadie un daño injustificado. Pero es que en este supuesto me parece que claramente estaba justificado. Como yo creo que es obvio, que fue lo que dijo Schienemann, cualquiera que estuviese en el lugar del policía, ¿qué piensa que debería haber hecho el policía? Lo que hizo. Entonces, me parece que es absolutamente absurdo pensar que, por lo tanto, que el derecho penal pueda reprobar a alguien una acción cuando hizo lo que todo el mundo piensa que es, cuando digo todo el mundo, lo que justificadamente, de acuerdo con nuestra moral, pensamos que es lo que debió hacer. O sea que ese yo creo que efectivamente no es un caso trágico. O sea, en mi opinión, Schienemann tenía razón en lo que dijo Luzón, que me parece que compartía el punto de vista. Yo creo que es así. Ahora, ¿cuál es la dificultad con esto de la tortura? Ahora que estuvimos ahí un momento hablándolo sin poder desarrollarlo. Claro, que una cosa es que uno se haga la pregunta. Debemos regular lo que tú te lo hacías, Pablo. Debemos regular la tortura y decir, la tortura está prohibida a no ser qué. Pues yo diría, bueno, tenemos muy buenas razones para establecerlo de esas maneras, diríamos, absoluta, sin ponernos a decir en qué caso puede estar justificado, porque es como dar, diríamos, malas ideas. Y entonces todos entendemos muy bien, aspecto simbólico del derecho. Pero eso es distinto al problema de cuando uno se encuentra en un caso, como puede ser el caso del policía alemán. ¿Y cuál es la cuestión de fondo aquí? Me parece. La cuestión de fondo es cómo concebimos las normas, y concretamente aquí lo que es una regla de prohibición. Hay reglas absolutas, entendiendo por absolutas, que no admiten nunca ninguna excepción implícita. Claro, si hay una excepción explícita no hay ningún problema. Ninguna excepción implícita, pues yo diría no las hay. Y si las hay, la de la tortura no es un caso. Porque puede haber un supuesto que es absolutamente extraordinario, como era este el caso. Pero claro, entonces aquí también un poco esto de los caballos de Troya y los peligros de la ponderación. Y naturalmente que es un peligro, pero estamos donde estamos. Y entonces cuando uno enfrenta casos muy difíciles, o incluso casos trágicos, pues sabe que efectivamente que tiene que ser prudente, y entonces se mueve en una situación de peligro y tiene que ser capaz de encontrar la solución, diríamos, que le pone remedio al asunto. Entonces yo creo que ese es el planteamiento del asunto, la tortura, que es distinto. O sea, yo diría, debemos establecer una norma con las excepciones en las cuales se puede torturar, obviamente no. Pero en supuestos como este, el derecho penal, diríamos, debe condenar a esta persona, diría, claramente tampoco. Y, digo porque no te referiste a él, pero es bien interesante el caso de Fuller, de los exploradores de caverna, efectivamente, del caso, diríamos, trágico por antonomasia, ¿no? Y claro,
aquí también hay una cuestión de concepción del derecho. Y de nuevo, para discutir estos problemas, una vez más se ve que uno no puede ser positivista. Si eres positivista, entonces no puedes entender bien los problemas. La solución que dio Fuller, es un caso, digamos, bien bonito, pues así. Y una palabra nada más sobre el asunto de los trasplantes. Es lo mismo, es decir, naturalmente es razonable que uno diga, porque la idea es proteger a los menores, que si eres menor de edad, entonces no puedes aceptar un trasplante. Pero de nuevo, esa es una regla que naturalmente puede tener en algún caso una excepción implícita. Si resulta que se trata de salvar la vida del bebé, si resulta que esa persona es menor pero está muy próximo ya a la mayoría de edad, si resulta que la intervención no supone ningún riesgo apreciable, etcétera, etcétera. Introduces, digamos, un cierto riesgo, porque claro, ¿y qué pasa si me cambias un poco la situación? Bueno, pasa que de eso va el derecho. Pues si cambias, digamos, la situación, habrá que ver y ponderar de nuevo y ver si ese caso también está incluido o no lo está. Pero digo, eso es el derecho, no otra cosa. Bueno, muchas gracias, Manolo. Sí, creo que por lo que acabas de expresar, nuestros acuerdos son más amplios que los desacuerdos, que pueden ser muy puntuales, pero voy a intentar, aunque sea, fijar dónde podrían estar los puntos de discrepancia. A partir de una doble distinción, por un lado, creo que sigue siendo necesario distinguir en el deber, como decimos, el policía tenía el deber, quizá desde el punto de vista moral tenía el deber de amenazar con la tortura, pero alguien podría decir era jurídicamente obvio que su deber era no hacerlo. Y de ahí el conflicto. Y por eso yo entiendo que esos casos son trágicos, porque hay, si quieres, un conflicto entre lo que tal vez... Prima, sí. Y luego, ¿cuáles son los supuestos en los que, desde el punto de vista moral, yo diría que el mayor problema cuando hacemos la ponderación desde el punto de vista moral, o ese cálculo consecuencialista, se dan cuando a quien nos proponemos torturar es inocente. Ese es el caso verdaderamente trágico para mí desde el punto de vista moral. A ver, en la situación idealizada, si el que ha puesto la bomba es el culpable, pues entonces creo que las cosas son muy distintas. Pero un utilitarista no tendría muchas dificultades de decir, bueno, si se trata de salvar a 1000 torturando al hijo del terrorista, que es un absoluto inocente, no hay duda, yo ahí creo que desde el punto de vista moral parto peras, es decir, bueno, mi posición es absolutamente deontológica y yo ese cálculo, ya no consecuencialista, sino agregativo, no estoy dispuesto a hacerlo. Ese sí que es un caso claro, entonces. Y luego, o sea, hay, digamos, una primera posibilidad de justificación desde el punto de vista moral basado en la ponderación de bienes que son, incluso a lo mejor podrías pensar, superiores en un lado de la balanza, pero es que el otro es inocente. Bueno, esa es una primera posibilidad desde el punto de vista moral. Y jurídico, eventualmente. Y la segunda es en legítima defensa. Y de nuevo, ahí, bueno, creo que lo he dicho, pero lo enfatizo. Si en el supuesto idealizado estamos seguros de que de esa manera actuamos en legítima defensa de tercero, la tortura, me parece que debe ser admitida, entre otras razones, porque sería admitida la muerte, acabar con la vida del culpable. Esto sería, digamos, el tipo de reflexión que haríamos ex ante. Y ahora hay quien te dice, bueno, trasladamos esto a lo jurídico, y yo creo que ahí estamos de acuerdo, no vamos a especificar el protocolo, y por razones que tienen que ver también con ese tipo de cálculo, es mejor, todas las cosas consideradas, prohibir categóricamente la tortura en los supuestos de estado de necesidad. Yo estoy dispuesto a concederte
que ese cálculo puede estar mal hecho. A mí a día de hoy me convence, como a tantos otros, la idea de que permitir en esos supuestos la tortura tiene a la larga muchas más consecuencias negativas que positivas. O sea, ese tipo de razonamiento sería el mismo, lo único que yo lo refino, pues bueno, es que usted está fijándose ahora, pero eso tiene, bueno, lo que he intentado decir antes. A lo mejor hay que reabrir el balance, a lo mejor dentro de poco contamos con, yo qué sé, inteligencia artificial jurídica que sí es capaz de hacer el algoritmo preciso que demuestra que, por razones también consecuencialistas, debemos permitir jurídicamente la tortura. A día de hoy no lo hacemos porque, por razones consecuencialistas, lo mejor es no establecer excepciones. Y luego mi duda genuina, ¿no? Así lo digo, es en el ex post. ¿Es contradictorio esto con luego excusar al que en ese supuesto concreto tortura o amenaza con tortura? Yo sigo creyendo, pero estoy dispuesto a, en fin, que cualquiera me lo refute, que sigue habiendo un espacio posible para decir esta acción es antijurídica, típica. Yo no voy a decir que está permitida, pero en este caso concreto por razones a lo mejor, como apuntaba antes Pérez Bermejo, de error de prohibición, en este caso concreto es excusable lo que se ha hecho, si es que eso tiene sentido. Profesor Diego Luzón. Vamos a ver, en primer lugar, una aclaración. Yo, en principio, sobre la cuestión de si cabe o no cabe estado de necesidad para justificante que permita practicar tortura para salvar vidas inocentes, etc. En principio, desde hace años, en mi manual me pronuncio en contra, argumentando con los artículos constitucionales y las convenciones internacionales que prohíben taxativamente la práctica de la tortura y, sobre todo, el utilizar tratos inhumanos, degradantes, etc. Esto como aclaración. O sea, por tanto, espero que no se me haya entendido mal cuando he dicho que la ponderación cuantitativa, he hablado de la ponderación cuantitativa, pero no me he referido de intereses en el caso del estado de necesidad, pero me estaba refiriendo a otros supuestos de estado de necesidad. Entonces, lo primero que quiero hacer es esa aclaración, no a los supuestos en que podría operar o no el estado de necesidad para legitimar la tortura. Pese a todo, reconozco que hay casos límite que a mí me siguen suscitando dudas, pero bueno, y después de oír hoy a Schoenemann más. Segundo, lo que sí quiero decir es que suponiendo que haya casos que no se puedan permitir, no se deban permitir en absoluto justificadamente como práctica de tortura a un secuestrador, a un delincuente que sabe dónde está una víctima a la que se va a causar inocente, o varias víctimas a las que se va a causar daños horribles, se las va a matar, etc. Suponiendo que eso no se pueda justificar, vamos a partir de la base de que tienen razón los que están en contra totalmente de la postura justificativa absoluta, incluso de amenazas de torturas, diciendo, como ha dicho Fernando Molina, que eso también es una tortura psíquica, cosa que me parece más discutible. La amenaza es una amenaza, pero bueno, en fin, si no, muchísimas amenazas serían torturas porque te producen sufrimiento psíquico. Yo creo que no, o sea que la tortura es otra cosa. Pero bueno, dicho esto, es verdad que desde el punto de vista jurídico, teórico, hay una diferencia enorme entre declarar permitida una conducta o declararla simplemente disculpada. Declararla permitida significa que en todos los campos del derecho, no solo en el penal, en todos está permitido. Y si está permitido, eso tiene consecuencias que los penalistas destacamos en nuestras monografías y en nuestros manuales, que no hay responsabilidad penal, pero no hay ningún otro tipo de responsabilidad jurídica extrapenal, responsabilidad civil, administrativa, procesal, etc. Segundo, que si está permitida, no cabe legítima defensa contra ella. Tercero, si está permitida o justificada, sí cabe participación, ayuda, coautoría y ayuda de terceros que ayuden a aquel que actúa justificadamente.
Cuarto, el error sobre los presupuestos de una conducta permitida tiene tratamiento mayoritariamente, consideramos los penalistas, como un error de tipo, que excluye el dolo, etc. Ahora bien, y en cambio considerar disculpada o exculpada una conducta, por cierto, quiero aclarar que la exculpación no se basaría probablemente en una causa de disculpa regulada en el Código Penal, ni en el español, ni en el de otros países, como podría ser un error de prohibición. Yo creo que no, que es un supuesto de inexigibilidad supralegal que se debe admitir. Yo lo admito en mi manual clarísimamente por analogía con el miedo insuperable o con el estado de necesidad. Bueno, el estado de necesidad disculpante en los países como Alemania que lo tienen, en España no. Al revés, en España yo admito que el estado de necesidad disculpante se puede admitir por aplicación de la causa supralegal de inexigibilidad. Bueno, dicho esto, disculpar significa que la conducta no es lícita. Y eso está muy bien, significa que no le imputamos culpabilidad penal. Pero, que quede muy claro, si disculpamos a un policía torturador, ¿y por qué se podría admitir una causa de inexigibilidad? Pues por razones parecidísimas al conflicto de conciencia disculpante. Porque para el policía o para un ciudadano, diga, bueno, mire, el derecho se habrá empeñado en prohibir, pero para mí la vida de este inocente, que encima es inocente, cuenta más que torturar a este tipo hasta que hable. Bueno, entonces eso produce una situación que si no la queremos permitir estaría clarísimamente disculpada y por tanto no se le haría un reproche penal, no se le declararía penalmente culpable. Pero que quede muy claro, habría responsabilidad civil, es decir, habría que indemnizar al torturado. Qué curioso, ¿no? Segundo, indemnizar al torturado, ¿quién? Porque se ha beneficiado los familiares o las víctimas. Esto es raro, ¿no? Segundo, bueno, los terceros no podrían ayudar. El error sobre una causa de exculpación, según doctrina mayoritaria, es irrelevante, pero eso es lo de menos. Cuarto, importantísimo, cabría legítima defensa contra el policía porque estaría llevando a cabo una actuación prohibida, aunque estuviera disculpada. Es decir, que podía llegar cualquiera partidario, o bien amigo del torturado, o bien partidario, Fernando Molina, justiciero. Yo soy partidario absoluto de la prohibición de la tortura. Actúo en legítima defensa de este tipo y le pego un tiro al policía, porque el tipo no desiste, y lo dejo cojo para toda la vida, o lo dejo inválido, o lo mato si se resiste, si pese a mis tiros. Legítima defensa. Lo que quiero decir es que la teoría penal tiene muy bien establecidas las consecuencias entre una mera excusa o causa de disculpa y una causa de justificación, y las consecuencias son estas. Y ya para acabar mi intervención, dos cosas muy cortas, porque me he alargado más de lo que quería. Pero quizás sea esclarecedor alguna de las observaciones que... ¿Excusa tu opinión? La excusa. Sí, Manolo, sí. Bueno, no, pero si yo no digo que las excusas, no, que todo el mundo tenga claro qué significa excusar, que no es lo mismo que justificar. Es una postura muy paradójica. No. Bueno, lo hablamos. No lo provoques, que habla otros... A ver, dos cosas más. Una pregunta a Pablo y una observación final, muy corta también. La pregunta mía, no sé si te he entendido bien. ¿Eres partidario o no de restringir los casos de tortura que se prohíben sin excepción, salvo algún caso excepcional, pero en fin, como regla, que te parece bien que se prohíban a los miembros del Estado, de las fuerzas de la policía, o funcionarios, autoridades, o también consideras que la prohibición y la finalidad de los convenios internacionales y de las prohibiciones constitucionales de aplicar tratos degradantes o inhumanos o que atenten a la dignidad humana nos obliga o nos afecta a los particulares? Que la cosa podría tener... Bueno, los policías no podrían torturar, los particulares sí, según lo que sea. Esa es la pregunta mía. No sé si te decantas por una interpretación o por otra. Y tercero y último, en el caso... alguno de los casos que se han mencionado, el caso del cambio de la vía del tranvía, o para que vaya a otra vía, el tranvía o el tren, da igual,
causándole descargas eléctricas y sufrimiento que ha puesto, un caso que has expuesto, un caso, no sé si era tuyo o era de alguien que lo ha formulado, un caso muy interesante. Y bueno, yo creo que igual que otros muchos de los supuestos que ha discutido Schünemann, nada tienen que ver con tortura, porque efectivamente, y eso sí lo ha dejado muy claro el ponente, son supuestos que el contexto no tiene ni la finalidad de causar sufrimiento ni de arrancar una confesión o una información, y por consiguiente, lo que quiero decir que muchos de los supuestos límite y de casos trágicos que estamos discutiendo en este seminario, nada tienen que ver con tortura, porque a ver si se va a pensar al final que en todos los supuestos límite hay prohibición de tortura. No, el derribo de aviones nada tiene que ver, allí no se está torturando a nadie. Bueno, muchas gracias, profesor Luzón, porque me ayuda muchísimo a pensar mejor sobre toda esta cuestión. Bueno, entonces, si yo lo he entendido bien, aquí nos vemos abocados, como si tuviéramos que decidir entre dos ramales, entre la cuestión de si entender que hay unas posibles causas de justificación que no conllevarían todas esas consecuencias extrañas, o bien, pero tendrían otro tipo de, digamos, contrapartidas, que también entiendo que serían odiosas, en alguna medida, o bien ir por el ramal de la excusabilidad que tendrían pues, todas estas, de manera muy pertinente, extrañas consecuencias que señala de la indemnización al torturado y la permisión de matar al que hace lo que no tiene permiso para hacer y demás. Pues supongo que al final la mejor política pública, si es que esto se trata de bajar de las condiciones ideales a la política pública o a las condiciones reales, es la de ver qué es lo menos malo, supongo, en esa disyuntiva. Cuando yo antes he hablado, por ejemplo, de que me parece que la legítima defensa de tercero sería permisible usar la tortura en legítima defensa de tercero, pienso que esas circunstancias idealizadas es muy probable que no sepamos en las condiciones reales si se dan o no. Los modelos o los experimentos se diseñan de forma tal que sabemos ciertamente que ese es el culpable y que ese es el que ha puesto la bomba o ha programado el robot torturador. Todo eso lo sabemos y entonces, digamos, desde ese plano, en esa perspectiva moral es fácil. Pero como sabemos que en condiciones reales se van a dar muchas incertidumbres y muchas dudas, pues es mejor precluir o ocluir la posibilidad de hacer bueno, eso es lo que diría con respecto a la primera cuestión que suscitaba. Y con respecto a la segunda, que la verdad no lo he pensado mucho, y debería pensarlo, y hace muy bien el profesor Luzón en apuntarlo, bueno, diría que si es que los particulares pueden actuar en legítima defensa de tercero, pues entiendo que también podrían torturar en legítima defensa de tercero. Fernando Molina. Bueno, primero, Pablo, enhorabuena por la conferencia realmente interesantísima. Yo quería plantear, bueno, enlazar con algunas de las intervenciones que se han hecho, la anterior de Schünemann también, la tuya, y plantear algunas cuestiones en general sobre resolución de casos trágicos. Lo primero, yo diría que, enlazando con una cuestión que comentabas al principio, que los casos trágicos no son más que un caso específico dentro del problema general de la justificación, no es otra cosa. Aquí la diferencia, diríamos, de dificultad no hace que cambie el problema. El problema siempre es el mismo. Yo creo que solo hay un problema en este tema que se resuelve de una manera relativamente sencilla en apariencia. Es cuando tenemos un conflicto decidimos por el mal menor. No hay otra regla. Lo decía Nino, de una manera muy sabia, los alemanes se empeñan en que no es así, muchos le siguen. Yo hace unos años estuve en varias tesis doctorales sobre esta, y buena parte de las tesis doctorales intentaban defender la idea de que el principio del interés preponderante no funciona, o no funciona siempre. Yo siempre les recordaba la frase de Nino, de que es un principio elemental de racionalidad elemental. Es decir, es casi analíticamente cierto. Es decir, una vez que tú decides los valores de las cosas, pues decidir por el mal menor parece que es una regla de racionalidad elemental. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es muy sencillo cuando tenemos un conflicto fácil. Los anglosajones, que en eso son muy pragmáticos, en el Código Penal modelo,
cuando estudian las causas de justificación, empiezan por el estado de necesidad y lo llaman justificación general. Curiosamente, establecen una regulación muy parecida a la española, totalmente razonable, el principio del mal menor, y se acabó, no más. Pero luego hacen una cosa curiosa, ponen ejemplos. Dicen, por ejemplo, estaría justificado por estado de necesidad, y te ponen una serie de ejemplos. Si uno mira los 10 ejemplos que pone, todos son facilísimos. Son casos en los cuales nadie tiene ningún problema. Por ejemplo, tirar la carga del barco cuando se va a hundir. Claro, tirar la carga no tiene ningún problema. El problema es el caso Holmes, cuando la carga es una persona. Entonces, efectivamente, decidieron ahí el capitán y la tripulación arrojar personas. Entonces, claro, empieza el problema. No dice nada el Código Penal modelo de esto. ¿Por qué no dice nada? Efectivamente, porque se trata de un problema complicado. Bien, esto es un problema de justificación o de excusa. Ahí coincido plenamente con Schünemann, esto es un problema de justificación. Esto llevarlo a la excusa me parece que es un error que tiene que ver con la regulación alemana, que en este tema creo que es, voy a decir de una manera muy, quizás fuerte, pésima. Por muy buenas razones, pero pésima. Es un sistema totalmente atormentado que violenta la navaja de Occam 100 veces, en el cual para resolver algo que el Código Penal español resuelve con una regla elemental sencilla, mal menor, utilizan el estado de necesidad justificante. Luego, como no pueden, lo crean de una forma extrañísima, diciendo que tiene que haber un interés que prepondere mucho. Luego te dicen, no, si prepondera solamente un poquito, algunos dicen, pues también, claro, ¿por qué no vas a aplicarlo si es así? Entonces luego crean el estado de necesidad el estado de necesidad defensivo. Cuando no tal, el estado de necesidad exculpante. Como ven que no llegan a todo, la colisión de deberes, que se la inventan y la sacan del estado de necesidad, porque claro, con la regla que han creado tampoco funciona. Y cuando todavía llega el caso de los Evans y no saben qué hacer con él, entonces generan el estado de necesidad supralegal exculpante. O sea, un sistema absolutamente atormentado para resolver algo que el Código Penal español, con la, yo creo, sabiduría del siglo XIX, simplemente dijo la regla elemental de racionalidad de Nino. O sea, en caso de un mal menor, resolvemos en caso de conflicto, el mal menor. ¿Cuáles son los problemas? En mi opinión hay 4 tipos de problemas que tienen que ver con los conflictos trágicos, o sea, aquellos que no responden al Código Penal modelo porque son difíciles. ¿Cuáles son esos 4 tipos de problemas? Primero, aquellos en los que no nos ponemos de acuerdo sobre lo que está en conflicto. Sencillamente porque uno piensa que la vida vale más, la vida de la madre o los intereses de la madre más que la del feto, entonces no nos ponemos de acuerdo. Eso es un caso trágico también, pero tiene una solución muy sencilla. Si no nos ponemos de acuerdo, el legislador decide. Crea una regla, como las reglas concretamente de que permiten el aborto en determinados casos, y nos atenemos a ellas, efecto oclusivo, y no hay más. No hay otra solución para eso. Ese tipo de casos trágicos se resuelven así porque no hay otra forma. Sencillamente discutimos acerca del valor respectivo de lo que está en conflicto. Estos no me plantean demasiados problemas. Segundo, los casos en los cuales puede haber intereses personales que cambien la ponderación. Esto es un tema muy poco estudiado en la doctrina en general porque se lleva a la exculpación. No es un problema de exculpación, es un problema que, en mi opinión, es lo que yo llamo justificación personal. Creo que se podría explicar así. Por cierto, me parece que podría venir muy bien para el caso que comentabas de la madre y del niño. En ese caso, lo que en general no está justificado en la donación podría estarlo porque, diríamos, hay una situación especial, una vinculación específica entre la madre y el niño que puede justificar que ahí se cree una regla para ella. Puede estar justificado en ese caso lo que no lo estaría en otro. Tampoco me plantean mayores problemas. Esto se puede resolver así, por ejemplo, casos como el pago de un secuestro a los terroristas. Me parece que es un caso claro de esto. A la familia nunca nadie la persigue. Gimbert decía, esto está justificado. Decía, claro, pero ¿por qué está justificado? Hay quien dice incluso que es atípico, pero evidentemente estás pagando a terroristas. Puede estar justificado para la familia, pero no para terceros. Tampoco me plantean mayor problema. Luego estarían los casos trágicos, diríamos, que yo llamo de indecidibilidad. O sea, aquellos en los cuales realmente estamos ante situaciones en las cuales ni siquiera uno mismo para sí sabría qué hacer. El caso de la decisión de Sophie, por ejemplo. Yo creo que en esos casos, sinceramente, habría algo parecido a lo que Kaufmann hablaba del espacio libre del derecho. O sea, yo creo que en esos casos simplemente hay que dejar a los intervinientes más próximos que decidan, y lo que decidan nos vale para el derecho. Sin perjuicio de que pueda haber soluciones distintas en función, por ejemplo, para el Estado y para los particulares. Tampoco me preocupa mucho. Los casos que me preocupan y que enlazan más con el objeto de tu intervención y con lo que también ha comentado Schünemann, tienen que ver con el cuarto supuesto. Aquellos casos en los cuales la ponderación es complicada porque no sabemos todo lo que está en juego. Sencillamente tendemos a hacer siempre, la valoración que hacemos es una valoración rápida, inmediata, pero a veces no sabemos lo que está en juego. Y eso se mezcla con un problema añadido que es lo que está detrás de todos los problemas verdaderamente graves, la distribución del mal. Vamos a ver, la regla del mal menor funciona de manera perfecta cuando uno se la aplica a sí mismo. En un caso de conflicto que te afecta a tus propios intereses, tú eres el que decide. A veces puedes no saber lo que te viene mejor o peor, pero en cualquier caso todo el mundo está de acuerdo en que si el sujeto cree que es mejor para él una determinada cosa, esa solución debe ser la válida y se acabó. El mal menor para él, siempre que esté en un ámbito en el cual puede decidir, pues es la correcta. Eso no habría mayor problema. El problema es cuando salvamos a unos a costa de otros. El problema es de distribución a costa de terceros, que es lo que se plantea en todos los casos
realmente conflictivos. Ahí hay algunas reglas muy sencillas. La primera, la legítima defensa. El criterio de distribución, o sea, en la legítima defensa no es más que un estado de necesidad específico en el cual tenemos una regla de distribución sencilla. El que ha generado el problema de manera culpable, o bueno, no iba a decir culpable, o no, o por lo menos antijurídica, se resuelve el hecho a su costa. Eso no lo resuelve todo, pero sí casi todo. Por eso existe desde siempre, porque es una regla de distribución sencilla que todos compartimos. Pero cuando no es así, estaríamos en los casos de estado de necesidad sin más. Estado de necesidad, diríamos, en los que no hay una agresión ilegítima, empiezan los problemas. Y ahí, evidentemente, se pueden utilizar diferentes criterios. Pero en cualquier caso, enlazando con lo que tú antes decías, siempre son cuestiones consecuencialistas, siempre se trata de examinarlo, de mirar lo que está en juego. Con lo cual, si ha podido dar la impresión de que yo en algún momento defiendo una prohibición deontológica de la tortura, de ninguna manera. Yo creo que el deontologismo no se puede interpretar más que como una sabia regla consecuencialista, seguramente. Hay ciertos contextos en los cuales ser deontológicos es la mejor forma de no dar al enemigo, diríamos, que puede utilizar la regla consecuencialista de una forma extraña, no dar argumentos. Por ejemplo, en relación con la tortura. Seguramente muchos torturadores estarían encantados de haber oído a Schoenemann y a Manuel Atienza. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos admiten, en determinados casos, que puede ser justificable la tortura. Simplemente con eso, seguramente ya los casos en los cuales torturan ellos van a, diríamos, apoyarlos basándose en que autores de la talla de Schoenemann o Manuel Atienza interpretan que la tortura es derrotable en determinados casos. Vamos, la prohibición de la tortura. Se puede hacer, después de un análisis consecuencialista completo, se podría llegar a la conclusión de que en ciertos contextos, naturalmente precisando lo que es la tortura es siempre un mal mayor. Mi opinión es que sí. Que un análisis complejo de esa situación muestra que la tortura es siempre un mal mayor, siempre que se entienda por tortura el concepto técnico de tortura, que no es ni la tortura de los particulares, ni los casos que tú mencionabas, que son completamente correctos, cuando los alemanes dicen la prohibición de la tortura es absoluta por razones deontológicas. Yo digo, no, porque puede haber, les pongo el mismo ejemplo que tú ponías, conflicto entre dos dignidades idénticas, un sujeto que tenga que decidir entre dos torturas, naturalmente, pero es que eso no es el problema es los casos de tortura en los cuales un policía, o sea, el Estado ejerciendo el ius puniendi, se roga la posibilidad de torturar a otro para tal, ¿podría ser en algún caso justificado? Mi tesis es que no, que en ningún caso. Y aquí, como estamos en un seminario, yo diría, si en algún caso, si me fuerzan hasta el límite, en el ejemplo que decíamos de la desaparición de la raza humana, que por cierto, contra la tesis de Bert Schoenemann está el argumento de, él decía que no puede desaparecer la raza humana, pero ¿y si la única manera de evitar que se desapareciera la raza humana fuera matando a un completamente inocente, a un niño al que seleccionáramos, ¿lo haríamos también? Pues a lo mejor no, a lo mejor eso no sería razonable, yo creo que no lo sería. Entonces la cuestión es, ¿podemos de alguna manera llegar a la conclusión de que en ciertos contextos la tortura merece una protección absoluta? Pues creo que esa regla es una regla destilada por la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y más específicamente por otro caso que no se cita casi nunca, que son los convenios de Ginebra. El caso de los convenios de Ginebra es el caso trágico por excelencia, es casi el caso que planteaba Bert Schoenemann. O sea, tú detienes a un ciudadano, un alemán detiene en la Segunda Guerra Mundial a un ciudadano inglés, a un teniente inglés, que sabe que el bombardeo va a ser de mañana en Dresde y que se puede evitar, se podría esa noche a lo mejor sacar a la población de allí y evitar la muerte de 300.000 personas. ¿Podría hacerlo ilícitamente? Los convenios de Ginebra dicen que no. ¿Por qué dicen que no? Pues seguramente porque es una regla extraordinariamente sabia de la experiencia que nos dice en ningún caso podemos hacer esto porque si no empieza el problema que hemos mencionado del plano inclinado. Entonces la única manera de establecer algún tipo de límite a eso es convertirlo en una regla casi deontológica, o sea, convencernos de que es deontológica, la tortura se prohíbe sin más y se acabó. Aunque los que nos dedicamos a esto sepamos que en el fondo no es más que una cuestión consecuencialista. Sería un poquito el planteamiento que yo haría. Bueno, aplauda lo que es asturiano y se puede. Bueno, no, la verdad es que no, o sea, que coincido básicamente con todo lo que has dicho y, en fin, por no ser descortés, pues bueno, voy a apuntar o enfatizar alguna cuestión que has suscitado. Esto de los intereses personales en tu clasificación, sí, efectivamente, son lo que en filosofía moral se llaman prerrogativas centradas en el agente. Estos son los típicos supuestos del tranvía, en los que el que está aislado es tu hijo. Y entonces, ahí dirías, no sé, Scanlon, por ejemplo, ha dicho, bueno, si no vas al infierno, como nos anuncia el catecismo, sino que mueres en el futuro y vas al cielo, y has decidido salvar a tu hijo y no a 1000, tú vas a poder, digamos, resistir la mirada de los 1000 a los que dejaste morir, porque enseguida van a entender
es que era mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es lo que en este ámbito se llama prerrogativas centrales de la gente, que, claro, tiene por supuesto los problemas de cuál es la dimensión de la prerrogativa, si es más allá de los hijos. Bueno, si hubiera aquí alguno de los amigos míos del asunto animal, diría, bueno, la especie, por ejemplo, se considera una prerrogativa clara, y si en el caso del tranvía yo tengo que elegir entre 1 y 1000 chimpancés, pues yo elegiría 1000 chimpancés. Bueno. Luego, sí, somos consecuencialistas. Amartya Sen dice que hay un consecuencialismo de los derechos. O sea, como es en situaciones de conflicto inevitable como regla de racionalidad contar, lo que contamos son bienes, intereses o derechos semejantes, y lo que procuramos es salvar cuantos más mejor. Esto parece obvio. Lo que no estamos dispuestos, en cambio, es hacer cualquier tipo de consecuencialismo, concretamente cualquier tipo de agregación. ¿Estaría alguien dispuesto a torturar al que sabemos culpable de que va a destrozar las meninas? O sea, mi ejemplo, no ha secuestrado a un empresario, sino que tiene las meninas y ha programado un robot que la va a quemar el cuadro. ¿Podríamos torturar para salvar las meninas? Pues ahí probablemente diríamos no, porque no son bienes, bueno, algunos dirían sí, no son bienes comparables. Bueno, nos quedaría espacio para una última pregunta corta. Una larga no, 2 cortas. Y una cortísima de Manolo Atienza por alusiones. Gracias, buenas noches. Y con eso cerramos. Muy buenas noches. Su servidor desde la Ciudad de México. Doctor, en la Constitución mexicana, en su artículo 22, prohíbe la imposición de la tortura para efectos de cualquier investigación. Por lo tanto, si entramos al análisis de los tratados internacionales, podemos determinar que el Tratado de Estambul también protege al individuo para efectos de evitar la tortura. En cuanto al hecho de un estado de justificación, lo que usted hace referencia en lo relativo a una, ¿cómo le llama usted? Cuando se repele la agresión, la igualdad de bienes jurídicos. Yo considero que ahí la tortura no sería la adecuada. ¿Por qué no sería la adecuada? Porque la legítima defensa, por ejemplo, para nosotros, es cuando existe igualdad de circunstancias entre las partes. Por lo tanto, se requieren ciertos elementos, como es repeler una agresión, actuar violenta sin consentimiento. Creo que en todo caso podría ser otra situación, por ejemplo, el cumplimiento de un deber. Si el elemento policíaco está haciendo la investigación respectiva, asegura a un imputado y lo presiona, ejerce tortura, probablemente pudiera justificarse ese actuar. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. David Martínez Zorrilla, aquí. Es nuestro ponente y filósofo de mañana, que se va a dar a conocer ante ustedes en este momento, ante algunos de ustedes. Muchas gracias, David Martínez de la Universitat Oberta de Cataluña, como bien ha dicho Toño. Bien, yo sí que simplemente voy a hacer un comentario muy breve. Se ha comentado que en realidad el fundamento para una prohibición absoluta de la tortura sería consecuencialista, porque permitir, por así decirlo, ciertos agujeros o vías de escape a la larga tendría efectos perjudiciales. Pero cuando hablamos de justificación en el fondo consecuencialista, puede que en realidad volvamos otra vez al punto de partida, porque no estamos hablando de un consecuencialismo clásico del utilitarismo de la mayor felicidad para el mayor número, porque simplemente por una cuestión numérica el número de torturados es menor que el de no torturados, y seguramente el número de beneficiados por la tortura es
muy superior, con lo cual la mayor felicidad se cumpliría sin ningún problema. Pero, ¿por qué sería, las consecuencias por qué serían negativas? Pues en el fondo sería porque sería una vía de comenzar a ir lesionando, quizá en una línea ascendente, la dignidad y los derechos básicos de las personas, con lo cual volvemos de nuevo a un cierto fundamento deontológico. Es decir, las malas consecuencias son malas consecuencias porque son lesiones de principios deontológicos básicos. Simplemente, digamos, sería como dar la vuelta a todo el círculo. Muchas gracias. Y Manolo, por alusiones, dice. A ver a quién ataca Manolo por alusiones. Ataco a Fernando y a Pablo. Porque yo creo que su argumento, el argumento es manifiestamente tramposo. Por lo siguiente, porque cuando se hace el balance consecuencialista, el argumento utilitarista, claro, una cosa es el utilitarismo del acto y otra cosa es el utilitarismo de la regla. Distinción que ellos conocen bien, pero que en este caso han dejado fuera del asunto. Entonces, cuando lo que hay que ver si aceptamos o no es la consecuencia de la regla que tú estás apoyando en el supuesto con todos los detalles, que era el supuesto este alemán, lo de Schienemann. Y entonces eso, lo único que estás diciendo es que no que en cualquier caso vaya a estar justificado o que estás aceptando un agujero, no, que si se dan precisamente todas esas circunstancias, es cuando la justifica, no en el resto, y ahí me parece que es una trampa manifiesta. Y vuestro argumento, diríamos, es una reducción al absurdo, porque entonces lo que estáis diciendo, lo que estáis reconociendo en el fondo es, el policía hizo algo que está justificado, por eso le castigo. Pues si eso no es una contradicción, no sé cuál es. Y lo que dijo Luzón, yo estaba casi aplaudiendo con las orejas, porque era un argumento perfecto por reducción al absurdo. O sea, imaginemos que fuese un caso de exculpación. Si es un caso de exculpación, entonces llegamos a consecuencias que son manifiestamente absurdas. ¿Qué se sigue? Que no es un caso de exculpación. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Cierras tú ahora, Pablo, si quieres. Yo creo, a ver, bueno, en cuanto a la primera intervención, me ha parecido entender que el interviniente ponía, digamos, el énfasis en las dificultades digamos, en el ámbito de la actuación policial concreta, de conocer bien los datos del caso y demás, y bueno, tal y como yo lo he entendido, insistía en la dificultad de que pudiéramos aplicar en esos supuestos verdaderamente la legítima defensa. Pero vamos, a lo mejor hay alguna cuestión que no he entendido bien de la intervención que ha hecho. En cuanto a lo que apuntaba David, sí, a ver, la distinción que haría es entre aquellas teorías morales que toman como objeto de la valoración moral las acciones, y estas serían las deontológicas, y aquellas otras que toman como objeto de valoración moral los estados de cosas. Entonces, a partir de ahí lo que necesitamos es una métrica, y un utilitarista estricto diría, bueno, pues los estados de cosas se bareman en función del mayor beneficio para el mayor número o de consideraciones agregativas sin restricciones. Nosotros sí pondríamos algunas restricciones. Somos consecuencialistas porque a la postre, en una situación de conflicto, tratamos de eliminar o promover el mayor bien o el mal menor, pero seguimos valorando acciones y no tanto de manera prioritaria y no tanto estados de cosas con esa serie de restricciones. Y en cuanto a lo de Manolo, bueno, a ver, necesariamente tenemos que decir que cuando excusamos a este individuo estamos lanzando el mensaje de esto estaba justificado. Yo no lo acabo de ver, o sea, no sé por qué necesariamente esa tiene que ser la consecuencia en ese supuesto concreto. Y en cuanto al cálculo consecuencialista, sí, lo hacemos. Y yo lo he dicho, estoy dispuesto a aceptar que puede estar mal hecho y que Fernando Molina no tiene razón, que a la larga puede ser beneficiosa
el levantamiento de ese dique. Yo creo que es contingente, vamos, que habría que valorarlo. Concluimos aquí con el aplauso